No operaciones para un sector político, sino la realidad. Hoy te vamos a estar explicando con detalles con el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina las medidas que anoche empezamos a comentarte, que David Cufré anoche te las fue anticipando, que hoy ya se pusieron en vigencia y que tienen relación a lo que el hashtag con el que nos estás acompañando habla, la verde debilidad de los argentinos por el dólar, por la moneda extranjera. Y hoy tal vez es un primer paso también para volver a intentar para la economía argentina una especificación que en muchos aspectos se hace necesaria. Pero vamos a estar hablando a fondo lo que vos realmente debés saber, por qué se toman estas medidas, con qué objetivo y en el marco de qué esquema económico que ha puesto en marcha el gobierno de Alberto Fernández. Enseguidita entonces hablamos con el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, no solamente para que entiendas, sino para que de primera mano sepas de qué se trata. Y hoy en la Argentina también algo ha comenzado a cambiar. El Senado de la Nación, en uso de sus atribuciones constitucionales, arreglando el desaguisado que el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de armar, como armaron durante 4 años, un esquema de persecución política y judicial a los adversarios políticos o a los que Macri consideraba, y el establishment, sus enemigos. Hoy el Senado de la Nación, en uso de sus atribuciones, en uso de lo que marca la Constitución Nacional, rechazó los pliegos de 2 jueces, de estas 2 personas que están atornilladas por el esquema del poder político, mediático y judicial que cogobernó la Argentina durante 4 años y que fueron puestos en ese lugar para que cumplan con el mandato de ese poder político, mediático y judicial que solamente buscaba encarcelar a funcionarios o a todos aquellos que el macrismo, referidos al gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner, quería señalar, marcar, con los servicios de inteligencia, con la policía política, porque así la justicia lo ha determinado, la policía política que Macri usó a la AFI como policía política de su régimen. Algo ha comenzado a cambiar para bien en la Argentina. Los republicanos, que tanto se han llenado la boca, hicieron lo peor con la justicia argentina. Colonizaron la justicia argentina, llenaron a Comodoro Pro no solamente de jueces amigos y adictos, sino de servicios de inteligencia que les marcaban la pauta de las causas que debían hacer, que ponían testigos falsos, que apretaban a gente inocente que debía confesar, porque si no los mandaban a la cárcel. Esa era la justicia del macrismo. Esa era la justicia que acompañó el poder político, mediático y judicial que llevó a Macri al poder con el objetivo de meter en cárcel a la expresidenta, de hacer desaparecer todo vestigio de populismo en la Argentina y terminar con el peronismo. No pudieron, fueron derrotados. Y fueron derrotados, entre otras cosas, por estos desaguisados que cometieron. Nunca estos 2 jueces que hoy se atornillan y que van en contra de la Constitución pasaron por el Senado de la Nación. Nunca pasaron por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Fueron puestos por un decreto de Mauricio Macri, según sus conveniencias. Contrario a lo que hizo Macri, nadie los tira por la ventana. Contrario a lo que hizo Macri, nadie los persigue.
contrario a lo que hizo Macri, nadie le arma causa judicial para echarlos de su cargo. Tienen que volver a su tribunal natural, al tribunal oral, del que formaban parte cuando Macri los eligió para que cumplan con ese plan pergeñado y armado, no solamente por el macrismo, sino por este poder político, mediático y judicial, que hoy se escandaliza, pero que no se escandalizó cuando nombraban jueces de la Corte por decreto, cuando hacían estos mamarrachos jurídicos de elegir a dedo jueces y pasarlos a sus tribunales. Algo ha comenzado a cambiar para bien en la Argentina de hoy. Ha vuelto a funcionar la institucionalidad arrasada por el macrismo. Y también en la Cámara de Diputados, por fin comenzó el debate del proyecto de aporte solidario a las grandes fortunas. También, para bien, algo ha comenzado a cambiar en la Argentina de hoy. Tendrán que aceptar que fueron derrotados en las urnas y tendrán que aceptar que en la democracia las mayorías que ganaron con el voto popular son las que gobiernan, y no aceptan ningún tipo de acción destituyente ni ningún pliego de condiciones para gobernar. Muy bien, enseguidita vamos a estar con el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina para que te saque todas las dudas, ¿eh? Y nos estás acompañando con el hashtag Verde Debilidad. Ya nos metemos con la noticia del día. David Cufré, ¿cómo te va, David? Bien, Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, fue un día intenso, ¿no? Sí. En el mercado cambiario, en la Argentina en general, se habló mucho de estas medidas del Banco Central y tuvieron su impacto también en los mercados financieros. La primera reacción que se vio desde temprano es una suba importante del dólar ilegal, del blue, de 14 pesos, cerró en 145, también subieron el contado con liquidación, el dólar MEP y el dólar oficial con el nuevo esquema. Si querés vamos repasando un poquito qué fue lo que pasó, cómo cerró el día en los mercados financieros con lo que tiene que ver con el dólar. Bueno, el dólar ahorro quedó en 131,26. Después vamos a explicar cómo llegamos a este nuevo 131,26 con la medida que tomó ayer el Banco Central. Pero el dólar ahorro ahora 131,26. Después, insisto, vamos a ver que parte de eso, unos 27 pesos de eso, vas a poder pedir de reintegro si compras dólares. Los otros dólares también, bueno, como te decía, subieron. El contado con liquidación, que es este dólar que se consigue a través de la compra-venta de bonos, quedó en 132 pesos, con una suba de 4 pesos respecto del cierre del día anterior. El dólar ilegal, el blue, 145. Ahí es donde tenés el salto más fuerte. Claro. Y bueno, veremos ahora cuando hablemos con Sergio Wojciechowski cómo nos explica qué van a hacer también con estos mercados, ¿no? Cómo hacer para reducir la brecha. Y el dólar bolsa, que es otra forma de dolarizarse a través de la compra-venta de acciones, quedó en 126 pesos. La primera reacción de los mercados financieros después de los anuncios del gobierno muestran lo contrario a lo que quería el Banco Central y lo que quería el gobierno, que era tranquilizar la economía, bajar decibeles. Bueno, la primera reacción no fue así que me parece que van a tener que lograr revertir esta primera situación, porque, digamos, vos venías con un mecanismo de ir recuperando las expectativas con el canje de deuda y demás, y estas medidas, bueno, tienen que ser explicadas para ver qué pasa. También convengamos, David, que terminan afectando a un porcentaje muy chico de la población. No está afectando a la gran mayoría de la población. Claro, los que compran dólares. ¿Qué porcentaje de la población hoy compra dólar ahorro? Muy minoritario, pero digamos, vos tenés 5 millones de personas que compran dólar ahorro hoy por hoy. Sobre una población de 45 millones de personas. El tema es que, como se lo dice siempre Guillermo Moreno, vamos a usar su frase que está bien, el dólar es el precio de los precios. Entonces, si sube el dólar, suben los demás precios, sube los precios de los alimentos, de los combustibles, se te genera una presión inflacionaria que es importante. El dólar que subió no es el dólar oficial, que es el que depende de los precios. Bueno, pero por eso, entonces, contradictorio lo que está marcando. Lo que te digo es... ¿El dólar oficial cuál es? El dólar oficial es el que
que está ahora en 131, pero sin el impuesto o sin la carga esta, 103. Pero uno no puede negar y no puede ocultar que estos dólares financieros te generan unas expectativas. Pero hoy a la mañana con Pese estuvimos hablando y algo yo hoy escuché, atención con el dólar ilegal, porque me parece que para los próximos días se están preparando algunas acciones, porque estamos hablando de un dólar ilegal. Hoy, por ejemplo, esta mañana hablamos largo y tendido con el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pese, y habló y ubicó y dijo del blue del dólar ilegal, decía esto, lo siguiente. Con respecto al blue, es muy difícil saber qué va a pasar. Tenga presente que ese es un mercado delictivo. Cuando se han hecho allanamientos en cuevas, que está muy bien que se las llame cuevas, donde se realizan este tipo de operaciones y se han cruzado las bases de datos que se recaban allí con otras bases de datos del sistema de seguridad, uno encuentra narcotraficantes, traficantes de armas, cualquier cosa. Así que ese mercado, que es un mercado que provee al delito, es imposible saber cuál es el tipo de cambio que el delito está dispuesto a pagar. Ahora, detrás de esto está la misma situación que ir a comprar o vender cosas en un desarmadero de autos. Es la misma situación. Entonces, no podemos saber qué va a pasar en ese mercado. Ahí estaba con una durísima calificación por parte del presidente del Banco Central sobre el dólar. Y tiene razón, tiene razón en el sentido que es el dólar negro, es el dólar de la plata negra. Que el Estado tiene sus instrumentos también, que tendrá que empezar en algún momento tal vez a aplicar, a ver, a rumbear, a investigar, porque muchas veces también en ese mercado te hacen operaciones desestabilizantes para crear un marco de confusión. Seguro que no estamos diciendo nada. Seguro que sí. A lo que voy es que uno no puede ocultar que todos estos dólares financieros, el ilegal y los otros, te generan unas expectativas, un clima, unas presiones. Entonces, por eso el gobierno venía trabajando para bajar estos dólares, la brecha con el oficial. Tomó estas medidas y bueno, esto también lo que hay que decir rápidamente, que hoy es el primer día, el día de la espuma, y no podemos sacar conclusiones del día de hoy. Vamos a ver esta estrategia cómo va. David, vamos a ver cómo se llega a este precio del dólar ahorro a 131,26. Claro, a ver cómo se conforma este nuevo valor. El valor del dólar de mercado, el dólar vale 79,55. O sea, si no tuviera el resto, vos irías a comprar el dólar y estaría 79,55. Este es el dólar que Macri lo dejó en 63. Ahora está 79,55. Lo que te muestra que este dólar sigue siendo muy competitivo, de 79,55, para el comercio exterior, para las empresas, para frenar importaciones también, porque se mantuvo al nivel de la inflación. O sea, los 23 puntos que hubo de inflación desde que se fue Macri hasta acá es la suba del dólar. Bueno, el valor del mercado es 79,55. A eso se agrega el impuesto país que creó el gobierno de Alberto Fernández, también con lógica, al principio del gobierno, de un 30%. Con ese 30% de aumento sobre el 79,55 llegás al valor de 103,42, que era el valor que teníamos antes. Y a eso ahora se agrega esta retención del 35%, con lo cual, con esa retención del 35% llegás al valor que vimos acá abajo, 131,26. Vamos a ver el ejemplo de hoy. El valor de mercado 79,55, el impuesto país del 30%, el 30% de 79,55 son 23 pesos con 87. Y la nueva retención de 35% son estos 27 pesos con 84. En la suma de estos tres valores, este 35% se calcula sobre este valor, sobre el 79,55, no sobre el 103 o sea, el 35 de esto y el 30 de esto. Y ahí llegás en la suma de los tres valores a 131,26. Cuando vos vas a poder reclamar que te reintegren aquellos 27,84, los que pagan el impuesto a las ganancias y a los bienes personales lo van a poder hacer cuando hacen su declaración anual de impuestos. Esto es lo que hay que reclamar. Claro, si vos 784 es lo que hay que reclamar cuando haces el impuesto a la ganancia y bienes personales. La declaración anual. Ahí entonces decís, mira, yo en el mes de septiembre compré dólares, 200 dólares, y me aplicaron una retención que fue esto. Claro. Entonces vas a poder reclamar eso. Y el que no es contribuyente de esos dos impuestos también lo puede reclamar, pero a principio del año, en enero. Eso es digamos, así se compone hoy por hoy el dólar.
El presidente Alberto Fernández, que hoy lanzó, porque también estas son las cosas positivas que se hacen en la Argentina, ¿no? Un plan de conectividad, que se vuelve a planes que había abandonado el macrismo, conectividad en todo el país. Y también hoy anunció el presidente la construcción de un tercer satélite argentino. En ese marco, en el predio de ARSAT, se refirió al tema de los dólares. Y así construimos esta lógica de la economía. Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciéndolo juntos, porque yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los argentinos quiere lo mismo que nosotros, que sueña con una Argentina que produzca y una Argentina que trabaje. Los dos objetivos que nos mueven, los dos objetivos que nos van a llevar a la victoria de los argentinos. Bueno, allí estaba el presidente Alberto Fernández. Y esa es la clave, ¿no? Con algo que es lo lógico. Es una ¿no? definición que es central. Claro. El tema es cómo llegás a eso. Digamos, ahí el gobierno venía probando una estrategia, ahora prueba estas que se anunciaron el día de ayer. Bueno, veamos un poco lo que repasemos, porque como hubo tantos anuncios, eso que hablábamos recién. ¿Cómo hacer para recuperar lo que pagaste de esta retención por si compras dólares? Bueno, es así. Como explicábamos antes, la retención a cuenta de ganancias y bienes personales se puede recuperar una vez al año con la declaración anual ante la AFIP. Cuando vos haces tu presentación de bienes personales o ganancias, aquellos contribuyentes que pagan estos impuestos, bueno, ahí puede reclamar la devolución de lo que pagó por la compra de dólares. Y en el caso de los que no son contribuyentes de estos impuestos, por ejemplo los monotributistas y tantos otros, van a poder solicitar la retención en enero de cada año, en este caso en enero del 2021. Empieza el año, a decir, bueno, yo compré dólares en septiembre, octubre, noviembre, y van a poder solicitar esa retención. Otra de las claves de estas medidas, hay que aclarar que no hay límites para gastos en dólares con tarjeta de crédito y débito, pero todo lo gastado se descuenta del cupo de $200. Esto es importante. ¿Qué quiere decir? Si vos querés hacer alguna compra con tarjeta de crédito en el exterior, algún bien, libros, ropa, un juego para las plataformas de juego, lo que fuera, o cualquier producto, lo podés hacer sin ningún límite. O cuando se reabran los viajes al exterior y querés gastar con la tarjeta, podés gastar sin ningún tipo de restricción. Pero todo lo que gastes vas a hacer como consumo de tu posibilidad de comprar $200. Pongamos algunos ejemplos. Si vos gastás $100 con la tarjeta en un mes, bueno, ese mes en vez de poder comprar $200 vas a poder comprar 100 para atesoramiento. En cambio, imaginemos que vos vas y gastás $600, bueno, por 3 meses no vas a poder comprar dólares en el mercado oficial de $200 cada mes. Bien. Eso es básicamente lo central de los anuncios. Y la última placa, vemos que si la empresa, por el tema de qué pasa con los servicios de Netflix, Spotify y otros parecidos. Bueno, si la empresa factura en dólares y en la tarjeta aparece como consumo en dólares, se paga el impuesto país, la nueva retención del 35% y se descuenta del cupo de $200 por mes. O sea, si a vos te parece en tu tarjeta de crédito como un consumo en dólares, va con todo, va con el impuesto país, con la retención del 35% y te resta para el cupo. Y además hay que aclarar otra cuestión. Sí. Las medidas son a partir de hoy, no sobre lo que ya tienen cuenta ahorro de dólares en el banco. Del banco lo tenés tranquilo, lo sacás cuando querés, sobre eso no hay nada. Estas medidas son lo que comprás a partir del mes que viene o a partir de ahora con tarjeta, es lo que te está explicando David. Fue tajante hoy Miguel Pérez, presidente del Banco Central, de decir, la plata que vos tenés ahorrada en dólares en el banco, la sacás cuando querés sin ningún tipo de restricción. Totalmente. Eso hay que dejarlo bien claro. Ahora, es muy interesante porque, como yo siempre les digo, en este país, donde pareciera que el macrismo no gobernó,
todo a partir de ahora es donde han hecho un lavado de cerebro ellos mismos, porque ni ellos recuerdan que fueron un fracaso y que gobernaron 4 años. El otro día Emilio Monzó se los recordó, ¿no?, que habían sido un rejunte y que habían mal gobernado la Argentina. Digo, en esto, primero, el cepo lo volvió a poner ¿quién? Mauricio Macri. La devaluación en el mes de agosto, ¿quién la hizo? A propósito, con maldad política, Mauricio Macri, para castigar a los argentinos que políticamente lo habían castigado a él en el mes de agosto. Y como un nene caprichoso que es, dijo, me votaron en contra, ¡pum!, les subo el dólar, vayan todos y hagan lo que quieran. Devaluación de Mauricio Macri, que varias devaluaciones. Por eso sorprendió hoy Federico Sturzenegger, que pareciera que de pronto vino en un paracaídas, cayó en la Argentina, no tuvo ninguna responsabilidad y opinó hoy. El cepo es el problema, no la solución. Cepo que pusieron ellos. Elimina la oferta de dólares. Por eso cuanto más cepo, más dólares faltarán. En 2015 abrimos el cepo en un día y en los 2 años siguientes el Central compró 40.000 millones de dólares. De hecho nos criticaban porque el dólar estaba barato. Se olvida del 2018 y 2019. Pero es un... Bueno, perdón. Digo, en 2015 abrimos el cepo en un día y el dólar explotó, se produjo una devaluación bestial. De 9 pesos pasó a 15. Cuando Prat Gay decía, no va a impactar sobre el precio. Y fue el peor año recesión 2016 por la devaluación que ellos hicieron. 2016 fue el año peor de la recesión macrista, inauguraban. Y después cuando entraron todos esos dólares, no son dólares genuinos, es la deuda que después dejaron en default. O sea, hay un ejemplo que pone el colega Andrés Senosiaín que a mí me duele porque soy hincha de River, pero es como llamar a Pasarela para que te explique cómo te salvás del descenso, ¿no? Que hablen estos tipos, estos economistas, que todo lo que hicieron cuando fueron gestión, porque Sturzenegger también fue gestión con Domingo Cavallo en 2001 cuando le bajó las jubilaciones 13% de los empleados públicos. O sea, tiene una historia muy larga de fracasos en la gestión pública. Entonces, que los llamen y que se animen a opinar así, realmente muestra por lo menos muy poco sentido de autocrítica para ser suaves. No, forma parte de la posverdad. Ellos no gobernaron la Argentina, fue una ilusión óptica que tuvimos, el macrismo no gobernó 4 años. Bueno, ¿y esto qué es? Estos son los dólares que faltan, por los cuales hoy también tenés un problema que este gobierno, nadie niega, tendrá que ver cómo lo gestiona y cómo lo resuelve, y eso, digamos, haremos el juicio y la evaluación sobre estas políticas también con la misma dureza. Pero lo que vimos con el plan neoliberal de Mauricio Macri es que se tomaron deuda por 104.000 millones de dólares en 4 años y se fugaron 86.000 millones. O sea, habilitaron un funcionamiento, que ya lo hemos hablado mucho acá, de endeudar al Estado para que un sector concentrado de la economía y sus amigos sacaran esos dólares del país. A ver, el economista Orlando Ferreres también opinó hoy sobre estas medidas. Esto decía. Yo creo que fueron un aumento del cepo, parecido más bien al cepo que había el 2014, una cosa así más. Es difícil entrar dinero. También que en el corto plazo puede dar resultado, pero después también sería complicado mantenerlo. Yo diría que esta es una medida de corto plazo donde se puede ver algún resultado, y después en el mediano o largo plazo, que serían 1 año o 2, va a ser mucho más complicado para manejarse. Bueno, hay Orlando Ferreres que dentro de todo dio una visión bastante... Sí, yo lo que creo acá, Gustavo, es que el gobierno fue corto en la explicación, y ahora lo vamos a ir ampliando, de por qué cambió la estrategia. Digamos, venía en una estrategia del canje de deuda con los acreedores del exterior, con los acreedores locales, empezar la negociación con el Fondo Monetario Internacional, presentar el presupuesto, todo para tratar de bajar la brecha entre el dólar oficial y los financieros y tranquilizar la economía, y de pronto salió con medidas que van a generan inevitablemente mucho ruido. Entonces hay un cambio de estrategia. ¿Por qué lo hizo? Digamos, falta un poco de explicación de por qué lo hizo, y veremos también los resultados que espera el gobierno a partir de estas medidas. Bueno, lo sumamos también a Juan Amorín. Vamos, Juan. Vamos.
para también ver qué repercusiones políticas tuvo esta medida, ¿no? Cómo se fue trabajando, cómo se orquestó. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches, David. Buenas noches. Sí, a ver, vamos por partes. Hoy hubo mucho rumor respecto a quién sabía, quién no sabía. Bueno, la medida estaba más que acordada, puertas adentro del gabinete, desde el presidente hasta el ministro de Economía, pasando por el ministro de Producción, Matías Culfas. Obviamente nadie está a favor de esta medida, nadie puede estar contento con adoptar esta medida, pero bien sabe el presidente del Banco Central que las reservas iban camino a terminarse si no se daba una solución a esto. Hace pocos días nada más el ministro de Economía había dicho, bueno, nosotros venimos a tranquilizar la economía y reforzar el cepo sería algo un tanto contrario. Bueno, después de algunas reuniones, hace algunas semanas en realidad ya estaba esto sobre la mesa y fue acordado que se tomara la medida al mismo tiempo que se enviaba el presupuesto 2021. Por eso ayer en conferencia Guzmán primero se ocupó de desglosar los objetivos y el alcance del presupuesto 2021 y después fue Pese quien se ocupó de trazar la política monetaria, en este caso respecto del dólar ahorro. Por eso hubo total acuerdo en ese sentido. Nadie es que se sorprendió en la conferencia de prensa por el anuncio puertas adentro del gobierno como se deslizó en algún momento. Hace minutos nada más. Es difícil en un presidente del Banco Central que tiene una ligazón histórica y una orientación muy ligada al presidente, que además es un hombre muy, digamos, racional, que no se va a jugar solo, ¿no? Y muy comprometido. Nadie piensa que se va a jugar solo o que va a dejar en offside al presidente o al ministro de Economía. No es un gobierno que funcione en ese esquema, ¿no? No, para nada. Por eso hoy llamaron la atención a algunas cuestiones. Sí, obviamente, insisto, a ningún ministro le gusta. Probablemente Culfas es quien más disgustado debe estar con la medida, porque esto complica el hecho de ir a buscar inversiones, tal vez, y demás. Pero lo cierto es que estaba absolutamente acordado esto. No hay fisuras, no hay grietas, por lo menos eso dicen desde todas las partes del gobierno. Todos dicen, no hay fisuras, no hay ningún tipo de grieta. Esto se viene trabajando hace muchas semanas y se sabía que esta iba a ser la determinación. Sí, acá hubo claramente una decisión política del presidente Alberto Fernández sobre... Bueno, es que si no tomabas esta decisión política, ¿qué te quedaba? Dentro de 2 semanas hacer una devaluación como algunos buscan o deseaban para tratar de limar al gobierno. Bueno, la verdad que está claro, ¿no? Que todo el mundo te dice, lo tuvo que el cepo implementar el propio macrismo, cuando se fugaron y se patinaron toda la guita. Acá, obviamente, como claramente hoy el presidente lo dijo, necesitas dólares para producir, para una Argentina productiva, no para ponerlos abajo del colchón. Y hay un datito que desde la política remarcaban mucho hoy cuando uno hablaba con cada uno de los funcionarios, y lo que te decían es, bueno, acá hay un contexto de pandemia que prácticamente resulta obviado muchas veces a la hora de hacer el análisis. Probablemente sin este contexto de pandemia, sin este contexto de crisis internacional, las medidas hubieran sido otras, o tal vez no se hubiera llegado a este punto, muy probablemente no se hubiera llegado a este punto. Pero claro, cuando vos tenés un contexto de pandemia tan recrudecido, que tanto ha golpeado no solo la economía argentina, sino también regional y hasta mundial, bueno, indudablemente eso agudiza la mala situación con la que ya habías asumido el 10 de diciembre, ¿no? Bien, bueno, enseguida estamos con el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Mientras tanto, vamos con estas repercusiones. Una economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Podría presentarme acá, tengo colegas que han aparecido diciendo las 4 medidas que hay que tomar en términos de restablecer la confianza cambiaria, con todo este tipo de cosas, con las cosas que hemos escuchado de las autoridades políticas estos días. Tu pregunta de cómo restablecer la confianza es incontestable, no es que yo no tenga solución. Y nosotros tenemos la percepción muchas veces de que todo el mundo compra dólares, esto no es así. Como usted dice, todas las personas que han comprado alguna vez dólares en el mercado de cambio no llegan a los 6 millones. Cuando tenés escasez de dólares, tenés que ver cómo los administrás. Todo el mundo sabe que el argentino tiene como tendencia, cuando junta un manguito, que es lo que decía recién, ir al dólar como refugio de valor.
Ahora, el problema es qué hace el Estado cuando esos dólares no están. Quería consultarle si considera que el aumento del dólar paralelo se puede llegar a trasladar a precios. Digamos, a mi entender no debería, pero digamos, me parece que podría ser una posibilidad. No, yo creo que no. Ellos son simplemente dificultades para operar, que lo hacen más caro simplemente y van buscándole la vuelta. No se entiende, porque es propio de radicales. Ahora, ¿quién lo obligó a Alberto Fernández a poner un radical en la presidencia del Banco Central? Y bueno, entonces hace cosas de radicales. Yo creo que hay una lectura de lo que funciona en materia económica en el gobierno que está equivocada. ¿Ok? Hay una cantidad de decisiones políticas y económicas, de llenarte de regulaciones, de controles, que también está equivocada. Entonces, es muy sencillo hablar desde los medios de comunicación cuando si querés te corres a la izquierda y si te conviene te corres a la derecha. Difícil es llevar adelante una negociación. ¿Cuál es la solución? ¿A dónde vamos? Dame vos entonces la perspectiva. Decímela vos, que hace 40 años que estás escribiendo en Clarín de Economía y sabés lo que hay que hacer. Pero decime vos cuál es la solución. Pero decímela vos, Ismael. ¿Cuál es la solución? Pero Ismael, decímela vos si hace 40 años que escribís. A ver, vos hace 40 años que escribís en Clarín y que además militás en la izquierda. ¿Tenés esa posibilidad? Bueno, entonces hacé las dos cosas. Si querés podés decir una cosa en C5N y otra en TN. Bueno, ahí estábamos. Interesante el informe para ver cómo van las posturas en la Argentina cambiando, algunas en forma bastante sorpresiva, pero bueno, es la Argentina donde cada uno se va acomodando para donde pasa soplando el viento con intencionalidad. Bueno, lo habíamos anunciado, como siempre en este programa, a las fuentes, a los que saben y a los que tienen la autoridad para hablar. Estamos con el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Sergio Bosechesen. Buenas noches, Sergio, gracias por venir. No, un placer. Bueno, interesante porque, bueno, hay que darle un marco, ¿no? Cuando, como decíamos anteriormente, el macrismo se olvida que ha gobernado 4 años la Argentina, descubren que hay cepo hoy, entonces es importante que ustedes también ayuden a clarificar esta postura, ¿no? ¿Con qué objetivos se toman estas medidas? Vamos a ver, esta medida tiene varios objetivos y yo te diría que varios marcos, ¿no? El principal objetivo, digo, es una medida que es un conjunto de medidas que ha sido tomado en coordinación con distintos organismos del gobierno, Economía, CNB, AFIP y demás, y en lo que hace al Banco Central es la administración de riesgos. De alguna manera nosotros estamos ahí para administrar riesgos. En el marco de la pandemia, de la crisis de deuda que tenía la economía argentina, de crisis estructurales que tienen ya larga data, las tensiones que se generan en los balances de las empresas, las tensiones que generan sobre el tipo de cambio, suponen una serie de complicaciones para el nivel de actividad, para la aceleración inflacionaria, para la distribución del ingreso, para la pobreza. Así que el primer objetivo es llevar tranquilidad respecto a lo que es el principal activo del Banco Central, que es cuidar las reservas, cuidar el valor del peso y con eso dar previsibilidad hacia adelante en lo que venía. Recordando que hay 3 crisis, no una, digo, ¿no? La economía argentina está en crisis por pandemia, como el resto de las principales del mundo. Como el mundo está, ¿no? Está en crisis de deuda y en una crisis estructural muy fuerte. La mayor parte de los bancos centrales del mundo pueden atender esta crisis bajando sus tasas de interés, aprovechando o comprando los bonos que emiten los distintos gobiernos para hacer política fiscal expansiva. En la Argentina eso no se puede porque estamos resolviendo una crisis muy fuerte de deuda que dejó el gobierno anterior. Recordemos que el actual gobierno de Alberto Fernández asumió con una economía que hacía más de 2 años que no crecía, entrando en un régimen de alta inflación, con distintos regímenes cambiarios y monetarios. En algunos momentos no se sabía hacia dónde se iba, y con un default en pesos de la propia deuda que ellos tomaron y en pesos. Teníamos y tenemos muchos fondos, muchos de ellos del exterior, que ingresaban a la Argentina a hacer cuantiosas ganancias en las tasas de interés que tenían con el gobierno de Cambiemos, que quedaron atrapados en el propio cepo que el gobierno de Cambiemos les dejó, claro, con una paridad respecto a esos instrumentos que en algunos casos no superaba los 20 o 30 dólares. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy fuerte con Economía, coordinado con Economía, se han recompuesto parte de esas paridades y muchos de estos fondos hoy tienen la intención, habiendo recuperado parte de esas ganancias, de salir y habiendo arreglado lo que el macrismo dejó. Exactamente. Un canje exitoso, ¿no? Que volvemos
a los mercados del mundo, ¿no? Yo creo que este escenario es para calmarse, para tranquilizar. Creo que el gran objetivo ya fue logrado. Hoy la tensión sobre el mercado de cambios mermó un montón. Exacto. Estamos en conversación hace ya unos cuantos meses con las distintas cámaras empresarias y demás para lo que hace a los dólares, para producir los dólares, para pagar deuda comercial, para pagar deuda financiera. Está totalmente previsto y estamos acá de alguna manera para dar previsibilidad en ese sentido. Ahora, esto digo, porque acá es fundamental también, esta mañana lo hablábamos con Miguel Pese, ¿no?, en la radio. Si el gobierno no tomaba frente a la necesidad, lo decía el presidente, de los dólares que hay, la fuga que posibilitó el macrismo, después el propio macrismo poniendo el cepo, pero digo, si el gobierno no tomaba hoy estas medidas, ¿qué quedaba para el Banco Central o para la economía argentina? ¿Qué tenían que hacer dentro de las alternativas? ¿Alguna devaluación como algunos quieren para cascotear al gobierno? La alternativa ya la conocemos, supone, vos imaginate, hoy estaban hablando recién de algunas deudas financieras que tienen algunas empresas. La devaluación, el desdoblamiento, claro, afectaría parte de los pasivos en dólares que tienen empresas, por ejemplo, como YPF, y dejaría que sus activos, sus exportaciones sigan a un tipo de cambio que no se condice con el propio balance. Además de afectar a las empresas, lógicamente todos sabemos lo que implica la devaluación del peso en un país como la Argentina. Implica una fuerte aceleración inflacionaria, un fuerte deterioro distributivo y un aumento de la pobreza. El tipo de cambio, la devaluación, ha estado en el centro del conflicto distributivo en Argentina. Total. Que es parte de las crisis estructurales que tenemos que retomar, lo que sea la nueva normalidad que nos deje la pandemia, es la agenda que tenemos que retomar. ¿Qué porcentaje, Sergio, hoy de la Argentina o de los argentinos tienen la posibilidad de comprar dólares para atesoramiento? No, a ver, es un porcentaje menor, pero a nosotros no nos gusta caer sobre esa posibilidad. Nosotros creemos que el problema de los dólares en la Argentina no es una cuestión cultural. Si uno mira los últimos 40 y pico de años en Argentina, la verdad que mi generación de mis viejos, mi generación, la generación de mi hermano, mis primos, todos hemos perdido apostando por la moneda nacional. Yo creo que el gran desafío, habiendo recompuesto parte de la curva en pesos por parte del gobierno nacional, teniendo instrumentos que por primera vez en mucho tiempo le empiezan a ganar a la inflación, seamos capaces, en coordinación con economía, de que esto no solo haya llegado para quedarse, sino lograr hacerlo en el tiempo. Si uno mira estas experiencias en otros países, no solo tienen instrumentos que le ganan a la inflación, a las expectativas de evaluación, sino que eso pasa por muchísimos años. Creo que el gran desafío... Ahora digo, también el Banco Central o también los bancos deberán empezar a dar instrumentos a los argentinos atractivos para que se puedan invertir en pesos, que quiera ahorrar en pesos. Se viene trabajando, el Banco Central creo que tiene que quedar un poco más en lo que hace al corto plazo para resolver los problemas de liquidez. En el Tesoro y en las empresas muchas veces tienen la posibilidad de ofrecer instrumentos en pesos y financiar, en el caso del Tesoro, el gasto que hace falta para que la economía vuelva a crecer y sostener el crecimiento económico, para que ese crecimiento sea sostenible en el 2021 y podamos llegar no solo a pararnos luego de esta pandemia, sino que por primera vez retomemos una agenda ofensiva de transformación. Total. David. Sergio, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, acá hay una pregunta que digamos que genera mucha inquietud, que es ¿cuántas reservas le quedan al Banco Central? Y si el Banco Central no tenía reservas suficientes como para evitar una medida que es dura. La verdad que venimos administrando las reservas, obviamente tenemos reservas suficientes. Nosotros, la lectura que hacemos no solo nosotros, sino también el parte del gobierno, que la dinámica que se venía dando, digo, lo que generó la salida de fondos o el intento de salida de fondos es generar una brecha importante entre distintos tipos de cambio. La verdad que la gente, las empresas, digamos, defendiendo su poder adquisitivo, defendiendo sus balances,
atenta de alguna manera contra esa brecha para cubrirse en lo suyo, digamos, a nivel microeconómico. A nivel macroeconómico genera una película, una dinámica que en los hechos, en el hoy, digamos, no es tan preocupante, pero sí pone una luz amarilla de cara a lo que viene. Nuestro objetivo... nuestro objetivo es dar previsibilidad en esos términos. Se presentó el presupuesto, tiene objetivos importantes para recuperar el crecimiento y para recomponer de a poco el entramado productivo. En un país como la Argentina no hay capacidad ni de parar el aparato productivo, ni de transformarlo hacia adelante si no fortalecemos la moneda, y eso implica estabilidad cambiaria y estabilidad financiera. Creo que el mejor aporte que podemos hacer e intentamos hacer en este sentido es ir en ese sentido. Se venía diciendo que quedaban unos 8.000 millones de dólares de libre disponibilidad. ¿Esa cifra tiene algún sustento? Sí, es perfecto, pero digamos, además del stock, esto es más para los economistas, importan los flujos, digamos, ¿no? Claro. Y lo importante es dar esa previsibilidad. Y la percepción es que el flujo no iba a dar para evitar... La verdad que lo que se venía viendo por parte de la cancelación de deudas de algunas empresas, tanto comerciales como financieras, el propio dólar ahorro, las dinámicas que se venían dando, generaban una situación que al mediano plazo no era sustentable. La intención era poner todo esto en viso de tranquilizar la economía en el mismo momento que presentabas presupuesto, y ya estar hablando no solo de la pospandemia, sino cómo vamos a retomar el sendero y sostenerlo a partir del año que viene. Ahora, Sergio, hoy no hubo tranquilidad, hoy hubo mucho ruido. Hoy hubo la economía argentina es en parte así, la Argentina es en parte así. La realidad es que yo quiero llevarle tranquilidad a la gente, que en lo que hace al acceso al mercado de cambio, lo que hace a las distintas reuniones que hemos tenido con las cámaras empresarias y demás, la situación es de total tranquilidad. Incluso para las muy poquitas empresas que la reglamentación se plantea para poder renegociar algunas deudas, la previsibilidad de que al no desdoblar o atender a otro tipo de medidas respecto al dólar, la situación de sus pasivos va a ser totalmente controlable hacia adelante. Esto, Sergio, es un punto importante, porque algunos decían hoy, bueno, pero las empresas, tira empresas en default en la Argentina, ¿viste? En el marco de confundir como muchos creen. Esto es importante, ¿no? Porque digo, no están todas las empresas en la misma situación, que tengan que hacerse eco de las medidas que ustedes han tomado. La verdad ahora. que lo que fueron las complicaciones que tuvimos durante los meses de abril y mayo, que habían sido unas 1.400, 1.500 empresas que tuvieron algún tema en el marco de la normativa, la famosa 70-30, que era tratar de administrar un poco esto. Hoy realmente quedan muy poquitas empresas. Hemos hecho junto con el presidente del banco y el resto del directorio un trabajo muy fino con cada una de las cámaras sectoriales, y realmente nos quedarán 1 o 2 casos perdidos por alguna cámara, y en algunos casos, cuando son deudas financieras como las que hoy se comentó bastante en distintos medios, estamos trabajando en algunos casos una por una para dar previsibilidad. Y tienen acceso a ustedes, digo, no es que les cierran las puertas para decirlos, los van a dejar que se fundan al default o que, ¿no? No hay una sola empresa que se haya ido, una sola empresa que tenga problemas y demás, que no haya hablado con nosotros, y en ninguno de los casos, y eso incluye a muchas empresas que han expresado su voluntad en algunos casos de cerrar algunos segmentos, tuvo ni tiene que ver con el acceso al mercado de cambios, cosa que estuvo garantizada siempre. Lo que menos intentó, lo único que no se buscó frenar es la producción. Creo que todos los problemas que tuvimos y tenemos en la Argentina se resuelven con más y no con menos producción. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Fue una medida intempestiva esta o estaba planificado? Digo, porque hoy hablaba con alguna fuente que me decían, bueno, hace semanas que se pensaba esto, pero a la vez, hace pocos días nada más, escuchamos al ministro de Economía referirse contrariamente a este tipo de medidas y descartar este tipo de medidas. ¿Esto ya estaba pensado o hubo algún dato en estas últimas horas que los hizo de alguna manera, bueno, apretar el famoso botón rojo, en este caso aplicado a la economía? No, la verdad que son medidas que se vienen charlando, analizando. El escenario es un escenario que se viene dando, como les decía, desde el mes de abril. Entiendo en las charlas con economía que lo que se
lo que se decidió es no cortar, como mucha gente esperaba, con el dólar a ahorros, y dar mayor previsibilidad en estos términos y encontrar de alguna manera una diagonal a una situación que es extremadamente compleja, como les decía al principio, donde confluyen varias crisis en sí misma, porque uno atiende simplemente el día a día, pero estábamos en crisis por pandemia, con una caída proyectada arriba de 12 puntos, con muchas empresas muy complicadas, con los ingresos reales de la población promedio, salarios reales a la baja, pero también con una crisis de deuda que recién ahora podemos empezar a recomponer. Más de casi el 60% de todo el esfuerzo de gasto público que hace el gobierno para sostener empresas e ingresos se hace por parte del Banco Central. El esfuerzo que se viene dando para reemplazar o compensar o coordinar parte de ese esfuerzo que viene haciendo el Banco Central con instrumentos. Hoy decías que fue un día complicado, hoy Economía, Finanzas logró no solo compensar todo lo que vencía, sino hacerse de casi 14.000 millones de pesos frescos en términos netos para poder financiar el gasto. Esas cosas también pasan, es verdad que cuesta encontrarlas a veces en los medios, digamos, ¿no? Pero sí es importante llevarle tranquilidad a la gente que esto es un trabajo en equipo, de todo el equipo económico, donde obviamente a veces hay miradas que no son del todo, digamos, que no coinciden en todo, claro. Pero en todos los casos se van buscando diagonales, como en este caso, para poder defender el bien común, que para el caso del Banco Central es el... Bueno, se ha visto cómo es un equipo armónico justamente en la negociación que se hizo con los acreedores externos, con los bonistas, ¿no? El presidente, el ministro, Pese, incluso lo destacaba en algún momento el presidente cuando hablaba con nosotros en varias oportunidades, como algunos trataban de descalificar al ministro de Economía, diciéndole el pasante, sacachispa. Bueno, sacachispa por Zoom arregló una deuda pesada que le dejaba Macri. Me tocó, ¿no? Hay cosas, no sé si las puedo contar yo, no él, porque no creo que quiera hacerlo, pero me ha tocado estar en economía, claro. En economía, y eran la una o las 2 de la mañana, y Martín seguía hablando con la gente del fondo y demás, una y otra vez con una paciencia, vieron cómo habla él, con una paciencia, una y otra vez explicando lo mismo. Que muchas veces maltratado por muchos de los bonistas, que esto tampoco se sabe, que tuvieron que soportar incluso mucho maltrato de muchos bonistas, ¿no? Sí, nuestros gobiernos les suele pasar ese tipo de cuestiones. Acá también hay una cuestión, me parece, filosóficamente, ¿no? Que no es un gobierno que va a tender a la devaluación, que me parece que hacia el futuro habrá que ir pensando una economía en pesos, ¿no? Yo creo que creo que hay varios objetivos que van de la mano. El primero es, y el presupuesto apunta en ese sentido, es recuperar el crecimiento y que ese crecimiento sea sostenido. En una economía como la Argentina eso requiere gasto. Para que eso sea sostenible también y no chocar como tantas veces nos pasa o nos ha pasado a lo largo de la historia, hay que brindarle a las empresas y a la población estabilidad financiera y cambiaria. Y lo que te decía, cuando la gente sienta que apostando por el peso empieza a ganar plata, y que eso le pasa muchos meses y muchos años seguidos, creo que empezaremos a reconstruir parte del espacio monetario, empezaremos a reconstruir soberanía monetaria, digamos. No es una cuestión cultural, es más bien el hecho de lo que te decía, mi abuelo, mi viejo, mi primo, mi tía, todos perdemos en el largo plazo cuando apostamos por nuestra moneda, y reconstruirla depende, de alguna manera, está en cabeza de todos. Irina. Sí, Sergio, buenas noches. ¿Es una medida hablando de plazos, para la emergencia o para el largo plazo? Es una medida estamos en emergencia, estamos en la confluencia de 3 crisis. La verdad que no es la agenda que nos imaginamos cuando llegamos al gobierno. Sí sabíamos que veníamos de un escenario macroeconómico muy, muy complicado, luego de más de 2 años de caída de los niveles de actividad, de una economía que prácticamente estaba en un régimen de alta
de alta inflación, con distintos regímenes cambiarios y monetarios, y como les decía al principio, con default hasta en moneda propia. Y con paridades de los bonos entre 20 y 30. Estábamos realmente muy complicados. Había que tratar de que la economía retome el sendero de crecimiento, prácticamente sin atajo del cual echar mano. A eso le cayó la pandemia. Lo que el resto del mundo, lo que el resto de los bancos centrales del mundo atienden bajando la tasa de interés y comprando los instrumentos o los bonos que emite el Tesoro para poder hacer gasto, en la Argentina eso está de alguna manera limitado, circunscripto a la propia historia de volatilidad que tenemos de larga data y a los 4 años de macrismo, digamos, ¿no? de la política de Cambiemos. Lógicamente, nosotros esperamos que en el marco de los acuerdos y los esfuerzos que se vienen haciendo para recomponer una curva de instrumentos en pesos y que el Tesoro Nacional, que el gobierno empiece a financiar parte de ese gasto con sus propios recursos